Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Hermanos, hoy vamos a hablar un poquitico acerca de lo que es la oración. Amén. Les dije que quería que mantuvieran en mente lo que acababan de escuchar en esa alabanza que hicimos. Amén. Y quiero que mantengamos esto en mente. Porque ¿cuántos aquí han oído esa frase alguna vez? Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Esta es una frase que escuchamos típicamente cuando alguien quiere de tratar de apurarnos o están apurados. Ya tú sabes, ¿no? Y lo que pasó, bueno, bla, bla, bla. O más o menos cuando las personas hablan acerca de la iglesia, a veces que también hay ocasiones dicen, bueno, el pastor el domingo pasado habló acerca del arrepentimiento y bla, 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 y se convirtieron 3, pero es una frase bastante popular, ¿verdad? Bla, bla, bla. Y ahora yo quiero que pensemos en esto referente a nuestras oraciones. ¿Puede existir el bla, bla, bla en nuestras oraciones? Claro que no debe existir, pero hermano, puede existir. Y en muchas ocasiones existe el bla, bla, bla en nuestras oraciones. Y quiero que hablemos acerca un poquitico de esto, o vamos a hablar un poquito acerca de esto en el día de hoy. Hoy vamos a hablar el bla, bla, bla que puede existir en nuestras oraciones. Y para hacer esto vamos a pasar a Lucas capítulo 18 y vamos a leer del 9 al 14. Porque muchos de nosotros pensamos, no, eso no, imposible, no, eso no, pero vamos a ver. Lucas capítulo 18, del 9 al 14. Vamos a examinar una de las parábolas del Señor que nos va a enseñar algo muy importante en el día de hoy. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y fíjese que como dice aquí, que confiaban en sí mismos y menospreciaban a otros. Y continuando dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, puesto en pie, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahora, para tener un mejor entendimiento de lo que está sucediendo aquí y tener el entendimiento perfecto de esta parábola, será necesario que nosotros conozcamos unos pequeños detalles de la cultura de ese entonces. Y lo primero que vemos aquí es que el Señor nos dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Y lo primero que se nos habla aquí es de quién, del fariseo, porque el fariseo fue el primero que empezó a hablar. Pero ¿quién eran los fariseos? ¿Quién eran los fariseos? Hermanos, los fariseos eran uno de los grupos religiosos más influenciales que existía en el tiempo durante el ministerio de Jesús. Y ellos ejercían una gran influencia, pero al igual que toda religión, ellos tenían un gran defecto. Porque todas las religiones, hermanos, tienen un defecto. ¿Sabes lo que la religión no puede hacer? La religión no te puede salvar.
Y igual que todas las religiones, ellos tenían un gran defecto. Los fariseos creían en un Dios personal y en las escrituras como la palabra de Dios, pero ellos le añadían a la palabra de Dios. ¿Cuántos conocen de muchas personas que le añaden a la palabra de Dios? Malinterpretan la palabra de Dios, y no desconocidamente, sino intencionalmente, para su propia ganancia, para sus propios beneficios, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que hacían estos fariseos. Ellos añadían reglas y regulaciones y rituales y ceremonias, imponiendo así restricciones a las personas. Y Jesucristo condenaba esto. Fíjense bien como Él lo dijo en Mateo 23:13. El Señor les dijo: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Fíjense bien. Dije, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los demás. ¿Qué le estaba diciendo? Todas esas cosas que ustedes están haciendo están desviando por completo al pueblo y no pueden acercarse a Dios, y ustedes no están cerca nada de Dios. ¿Están entendiendo? Jesucristo condenaba esto. Y esta actitud o enseñanza les condujo a cometer dos grandes errores. El primero es que estaban conduciendo al pueblo a creer que con un buen comportamiento, escuchen bien, con un buen comportamiento y a través de rituales serían aceptables a Dios. Segundo, es que conducían al pueblo a una religión de respeto social, una religión externa. ¿Cuántos han escuchado eso? No, tú conduces tu vida tranquila, no te preocupes. No, hermano, no. Todos aquí somos humanos, todos aquí cometemos errores, todos aquí pecamos. Hay veces que intencionalmente y otras veces inconscientemente, pero todos aquí pecamos y todos aquí tenemos que acercarnos al Señor pidiendo su misericordia y pidiendo su perdón todos los días. Todos los días. Pero para ellos, si una persona era respetada, si una persona era influencial, bueno, todo estaba bien. Todo estaba aceptable para Dios. Pero la realidad del caso es que ellos eran unos hipócritas, porque ellos profesaban una cosa, pero practicaban otra. ¿Conocen a alguien así? Predicaban una cosa y practicaban otra. El Señor también los condenó y los reprendió. En Mateo 23:25 les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis por afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Porque muchas veces se visten con corbaticas, bonitos, perfumaditos y parecen una cosa, pero por dentro son un mundo de maldad. Un mundo de maldad. Y es por eso que el Señor nos dice que por sus obras le conoceréis, porque por la apariencia cualquiera nos engaña, pero por sus obras, lo que viene detrás, en eso es lo que nos tenemos que fijar. Así que con estos dos pequeños detalles podemos confiadamente concluir que este grupo religioso no hacía las cosas para la gloria de Dios, amén, sino que lo hacían para obtener reconocimiento y en muchas ocasiones riquezas. ¿Está sucediendo eso en la iglesia? No, en la iglesia de hoy no sucede eso. Ahora vamos a examinar quién eran los publicanos. Bueno, publicano era el título otorgado por el Imperio Romano a los cobradores de impuestos. ¿A cuánto les gustan los cobradores de impuestos? Todavía no nos gustan, ¿verdad? Pero no eran nada comparado a los cobradores de impuestos de ese entonces, déjenme decirle. Porque este título hoy en día no significa nada. Pero los cobradores de impuestos de ese entonces eran personas odiadas, repudiadas. ¿Saben por qué? Hermano, porque eran personas completamente corruptas. Estos hombres eran repudiados porque ellos operaban de forma muy corrupta, y lo que les facilitaba que ellos pudieran operar de esta manera era la ley romana que existía. Fíjense bien cómo era la cosa para que entiendan bien. Los romanos, para tratar de disminuir la mala apariencia de que ellos eran los que gobernaban y los que tenían poder de todo, pues ellos contrataban a los propios judíos, ¿no?, para que fueran ellos quienes cobraran los impuestos.
Hasta ahí todo perfecto, amén. No existe nada malo en que tú emplees a ese propio pueblo para darle un trabajo. Pero la ley romana tenía su huequito y decía que los cobradores de impuestos, o sea, los publicanos, tenían que pagar por adelantado. Vamos a decir, para poner en términos modernos, ¿no? Si el Imperio Romano decía, bueno, son 20 pesos, el publicano tenía que pagar 20 pesos. Pero cuando iba a cobrar, la ley romana permitía que él cobrara 30, 40, 50 pesos. ¿Están entendiendo? Una forma corrupta, que es lo que se hacía, y que es lo que hacían los publicanos. Por supuesto, ellos cobraban mucho más de lo que se les exigía. ¿Por qué? Porque de esa manera ganaban, cobraban los impuestos y ganaban. Y el que se resistiera, el que dijera, no, eso es una injusticia, tú no puedes hacerme eso, tenía entonces que, lidiar con los soldados romanos. No con el publicano, porque el publicano iba allí al centurión y le decía, mira, fulano, Joaquín no pagó. Y para allá iban los soldados. ¿Están entendiendo? Eran personas odiadas, repudiadas por el pueblo. ¿Por qué? Porque eran personas corruptas, trabajaban para el Imperio Romano. Amén. Así que ya conocemos a los fariseos y conocemos a los ¿qué? A los publicanos. Amén. Vamos a continuar ahora con este estudio. El fariseo era un hombre religioso respetado y el publicano eran ¿qué? Hombres repudiados por el pueblo. Ahora, uno era parte de esta prestigiosa organización religiosa. Es bueno. ¿Cuánto dice el fariseo es bueno? Eres bueno. ¿Y el publicano era qué? El malo de la película. Quiero que mantengan eso en mente, porque dentro de un momentico vamos a ver las cosas de un punto diferente. De un punto diferente. Uno de estos dos hombres tenía todo y aparentaba estar en camino ¿a qué? Al cielo. ¿Quién? El fariseo. El otro aparentaba tener riquezas, pero de ahí para allá, más nada, porque tenía una vida llena de ¿qué? De pecados. Y a primera vista el fariseo en esta parábola aparenta ser el bueno. El publicano es malo. Hermanos, pero cuando leemos los primeros versículos, vemos que el fariseo aparentaba ser el hombre recto, porque dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Cuántos están empezando a escuchar el bla, bla, bla? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y la declaración que este hombre hizo aquí era una gran verdad, porque él no era igual que el publicano. Él no era igual que el publicano. El publicano robaba a mano abierta. Este lo hacía un poquitico más. Escuchen bien. Como les dije previamente, el fariseo era un hombre que pertenecía a una organización religiosa muy prestigiosa, pero en realidad es aquí donde comienza el gran problema. Y digo que aquí es donde comienza el problema porque su oración no procedía ¿de dónde? De su corazón. El fariseo no estaba orándole a Dios para que le perdonase, él no estaba orándole a Dios para darle gracias. La realidad es que cuando nos fijamos bien en estos detalles y conocemos bien cómo era el asunto en esas cosas, nos damos cuenta que el fariseo no estaba orando. No estaba orando. El fariseo solo estaba parado en el templo dándose golpes en el pecho, alardeando, yo no soy como estas otras personas. ¿Para qué lo hacía? No para que lo escuchara Dios, para que lo escuchara nosotros. Para tratar, para menospreciar, para abochornar al publicano y a aquellos que estaban a su alrededor. Y ahora pregunto, ¿creen ustedes que Dios escuchó esa oración? Les digo que lo único que Dios escuchó de este hombre fue, mira, bla, bla, bla. Dios, bla, 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 bla. Eso fue lo único que Dios escuchó. Fíjense cómo esto es algo que queda muy bien reflejado en las palabras del Señor. En Mateo 23, 14, que nos dice así, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto, aquí es tan importante, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor
condenación. Así que despierta que tienes a tu lado, oye, cuidado con el bla, bla, bla. Hermanos, desdichadamente, el síndrome del bla, bla, bla es uno de los problemas más graves que confronta la iglesia de hoy. Y digo esto porque existe un buen número de supuestos creyentes que son igual que el primer hombre en esta parábola. Existe un gran grupo de personas que, al igual que el fariseo en esta parábola, solamente dan los pasos a seguir. Porque eso es solamente lo que este hombre estaba haciendo, dando los pasos a seguir. Cuando analizamos lo que hizo el fariseo en este instante, no es difícil discernir, hermanos, que el fariseo solo estaba haciendo esto. Sus acciones y declaraciones reflejan claramente que él no estaba buscando más de Dios. Porque él no estaba buscando más de Dios. En realidad, él no buscaba a Dios. Punto. El fariseo solamente estaba buscando la aceptación y reconocimiento del hombre. Aceptación y reconocimiento del hombre. Y ahora bien, el fariseo estaba buscando debidamente. Porque yo quiero que escuchemos las palabras. Dijo, puesto en pie, él estaba puesto en pie. Esta es la manera en que se oraba en ese entonces. El fariseo estaba siendo sincero. Él no era como el publicano. Él no era como el otro hombre. Él no era un adúltero, él no era un mentiroso, él no era un ladrón. Bueno. Pero, su oración no procedía de su corazón. No procedía de su corazón. Sus palabras eran habladas, pero no a Dios, sino ¿a quién? A sí mismo. A sí mismo. Y quizás para que fuesen oídas, como les dije, por aquellos que le rodeaban. Sus palabras fueron dichas no para alabar a Dios, no para darle gracias a Dios, sino para tratar de abochornar a ese otro hombre. Pregunto, ¿conocemos a alguien nosotros aquí que actúa de la misma manera? Les hablo de toda esa persona que en lo exterior, es decir, lo que se ve a primera vista, aparentan ser fieles hombres y mujeres de Dios, personas que nos impresionan con sus agradables personalidades, con sus palabras bonitas, elocuentes, su aparente compasión y su disposición de ayudar. Les hablo de toda esa persona que piensa que ellos son suficientes buenos para Dios. Porque existen muchas personas que, no, yo no necesito la iglesia, sí. Dios y yo estamos bien. No, yo estoy bien con Dios, no, si Dios me acepta así como yo soy. Escuchen, personas que piensan que están haciendo cosas tan buenas que Dios los tiene que aceptar tal como son. Hay personas así que están convencidas de esto. Personas que están convencidas de que cuando finalmente se encuentren cara a cara con Dios no serán condenados. Personas que saben que han hecho el mal. Pero no es tan malo como para que Dios me vaya a condenar. ¿Cuántos conocen de personas así? Está en la religión. Sí, no, para eso son pecados menores. No te preocupes, esos pecados son menores, eso no es nada. Hermanos, desafortunadamente esta manera de sentir o pensar es algo que tiene a muchos convencidos. Y esto detiene de que reciban convicción. Porque si tú estás convencido de que tú estás bien, tú estás convencido de que lo que tú haces, eso Dios lo deja pasar porque no fue nada. No puedes recibir convicción de que estás haciendo algo mal. Y es por eso que en la palabra de Dios, en Proverbios 30:12 nos dice así: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. O sea, que no se arrepienten de sus pecados. No se arrepienten, ¿por qué? Porque están convencidos. Y cuando tú te convences, no existe la convicción. No existe la convicción. Yo quiero que eso quede bien claro. ¿Amén? Estoy claro lo que estoy diciendo. El problema que existe es que cuando nos dejamos guiar por nuestra opinión, entonces la presencia de Dios no será encontrada en nuestra vida. No será encontrada en nuestra vida. Digo esto porque basar nuestra vida sobre nuestra propia opinión nos conducirá a vivir en una vida de religión. En otras palabras, vamos a llegar a la iglesia, vamos a quizás a levantar nuestras manos,
De vez en cuando vamos a decir un aleluya, un gloria a Dios. Vamos a quizás cantar unas alabanzas. Pero de ahí para afuera, nada. Nada. Eso es una vida de religión. Hermanos, porque si piensas que por venir a la iglesia una vez a la semana o 2 veces por semana y cantar y alabar y palmear y quizás das tu diezmo, tu ofrenda, lo que sea, tú eres aceptable a Dios, siento informarte que estás gravemente equivocado. Eso es un espíritu de religión. Para ser aceptable a Dios, tú tienes que arrepentirte a diario de tus pecados y tiene que ser una cosa sincera de corazón. Muchas personas piensan, no, porque yo voy a la iglesia, no, porque yo hago esto, no, porque yo hago... No, no te equivoques. No te equivoques. Porque con lo único que estás haciendo es satisfaciendo tu conciencia. Si cuando sales por esas puertas para allá, eres un diablito. Pero cuando llegues aquí, eres más santo que santísimo. Lo único que estás haciendo es satisfaciendo tu conciencia, porque Dios no puede ser burlado. Esto es exactamente lo que hizo el fariseo. Él no estaba alabando a Dios, él solamente estaba justificando en su mente las razones por las cuales él tenía que ser aceptable a Dios. No, porque yo no soy como este hombre, yo no soy adúltero, yo no soy esto, yo no soy lo otro. Se estaba justificando él mismo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la misma actitud de este hombre. Tengamos mucho cuidado porque es bien fácil ser como el fariseo. Es bien fácil ser como el fariseo. Digo esto porque es fácil querer obtener reconocimiento, es fácil querer obtener prestigio, pero también les digo que es bien fácil no ir al cielo. Porque el Señor nos dice que la puerta que lleva a la perdición es que angosta, mas la que lleva a la salvación es estrecha. Y dice, y pocos son los que la hallan. Así que despierta a que tienes a tu lado. Dile, la puerta es estrecha. Hermanos, cuando empezamos a actuar y a sentirnos igual que este hombre, igual que el fariseo, entonces se nos hace fácil concentrar nuestra mirada y atención en todo eso que no es importante. Se nos hace fácil concentrar nuestra atención en lo externo. Y esto es algo que todo ministro, todo diácono y toda persona cristiana debe siempre tener en mente. Les digo esto porque si actuamos igual que el primer hombre en esta parábola, entonces se nos hace muy fácil sentirnos superiores espiritualmente. Si tú piensas que porque tú conoces la palabra de Dios, tú eres superior al que está al lado tuyo porque es nuevo y no conoce nada, te digo, estás equivocado. Porque en los ojos de Dios todos somos sus hijos y nos ama igualmente. Si nos ponemos a sentir igual que este segundo hombre, se nos hace fácil menospreciar a las personas. Y esa actitud nunca nos acercará a Dios. Pero sí hace una cosa. Nos conduce directamente al infierno. Pero bueno, no quiero concentrarme solamente en el fariseo, porque mira que le he dado golpe al fariseo, ¿verdad? Bueno. Vamos ahora al publicano, vamos al malo. Vamos al malo de la película. Y les digo que el publicano era el malo porque como estoy seguro nadie aquí... o todos aquí nos hemos dado cuenta que este hombre no había hecho nada bien a nadie. Entonces ya les comenté bien cómo era la cosa. Le debes 20 al Imperio Romano y cobraba 40. Él, y como no le pagara, te tiraba a los soldados. Ese no era nada bueno. Ese era el malo. Dile que te el malo de la película. Y no lo digo porque el pastor les ha puesto mal a los pobres hombres. No, fíjense como dice la palabra aquí. Vamos a ver estos versículos aquí. Dice que cuando el hombre se acercó, él dijo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él mismo estaba admitiendo,
que él era el malo. Y esta pequeña confesión podemos ver un gran contraste entre estos dos hombres. La palabra de Dios nos dice, estando lejos. En otras palabras, el publicano estaba tan avergonzado y apenado por sus pecados que se sentía sucio. No se acercaba. El publicano sentía que no era digno de pararse ante Dios. Él ni siquiera dice que levantó sus ojos al cielo porque se abochornaba. Estaba completamente abochornado. No quería ni mirar hacia el cielo, ni mirar hacia Dios. Fíjense cómo estaba su corazón en ese momento. Pero hermanos, él levantó algo mucho más poderoso que sus ojos al cielo. ¿Qué levantó el publicano? Él levantó su corazón. Él levantó su corazón. Él era un pecador terrible y lo sabía. Él sabía que no era digno del perdón de Dios. Qué malo era este hombre. Él se consideraba como el peor pecador. Yo quiero que entiendan esto. Él se consideraba como el peor pecador. Y digo esto porque cuando buscamos en la Biblia la frase a mí pecador, estas palabras proceden de la palabra griega hamartolas, y cuya definición es dedicado al pecado. Fíjense cómo él se consideraba. Él se consideraba ¿qué? Dedicado al pecado. En otras palabras, él no se sentía como un simple pecador, él se sentía como el peor pecador de todos los tiempos. El peor pecador de todos los tiempos. El publicano se veía como el menos merecedor de todos los hombres. Y con esta declaración el publicano estaba reconociendo que no existía nada bueno en él, nada que lo encomendaría a Dios, nada que lo haría ser aceptado por Dios. Y es por eso que vemos que él pidió ¿qué? Misericordia. Despierta que tienes a tu lado, hay que pedir misericordia. ¿Y por qué él pidió misericordia? Él pidió misericordia porque él sabía que de la única manera que él podía ser aceptado por Dios era que Dios tuviera ¿qué? Misericordia de él. Misericordia de él. De que Dios le perdonara sus pecados y misericordia fue lo que él pidió. ¿Cuál fue el resultado? El publicano obtuvo ¿qué? El perdón de Dios debido a la oración que él hizo. Él dijo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Y acuérdense que esa palabra pecador es el peor de todos los pecadores en el mundo. Es como él se consideraba completamente sucio. Este hombre le había hecho la vida imposible a otros. Este hombre era un tramposo, era un ladrón. Este hombre verdaderamente era malo, pero vino ante Dios y le pidió ¿qué? Misericordia. El hombre malo, el pecador, cobrador de impuestos, se fue a su casa ¿qué? Justificado. Pero ¿qué pasó con el otro? Ese otro se fue a su casa todavía un pecador. El malo se fue a su casa justificado. El malo de la película se fue justificado. El malo se fue a su casa completamente perdonado. Pero el fariseo se fue a su casa todavía perdido en sus pecados. El fariseo estaba completamente convencido de que él era merecedor de la misericordia de Dios. ¿Y saben qué? Fue por eso mismo que no la recibió. Existen muchas personas así. No, yo soy, no, porque yo... Hermanos, si no hay un arrepentimiento, no vas a recibir misericordia y perdón de Dios. Si no hay un corazón puro y genuino, no vas a recibir nada de Dios. ¿Por qué no la recibió el fariseo? No la recibió porque él estaba convencido. Pero es que nunca había recibido convicción. Sin embargo, el cobrador de impuestos reconoció que él no era merecedor. Les dije que mantuvieran las palabras de esa alabanza. Ya tiene sentido lo que les dije.
Hermanos, la misericordia de Dios llega a las personas que menos se la merecen, pero no llega a aquellos que se piensan merecedores. ¿Me están entendiendo? Con esto voy a concluir. Esta parábola es para revelarnos que Dios ve con qué disposición e intención nosotros llegamos a Él en oración. Lo que dijo el fariseo nos demuestra que él estaba convencido que él era justo. Debido a su posición social, podemos asumir que él no cometía grandes pecados y escandalosos. Todo esto está muy bien, digno de mirar. Pero la oración del fariseo no fue aceptada por Dios. Lo único que Dios escuchó de ese hombre, ¿saben qué? Bla, bla, bla. ¿Por qué no fue escuchada por Dios? Porque él subió al templo a orar, pero estaba lleno de sí mismo y no lleno de Dios. Tengamos mucho cuidado de no prestar nuestras oraciones vanagloriosas al Señor y que despreciemos a otros. La oración de este hombre pecador fue corta, pero directa y al punto. Sé propicio de mí, pecador. La oración del publicano estaba completamente llena de humildad, de arrepentimiento por su pecado y de un deseo genuino para alcanzar a Dios. Él reconoció que era un pecador por su naturaleza y sus prácticas. Él reconoció que era culpable en todo sentido delante de Dios. Él no dependía de nada más de que la misericordia de Dios descendiera sobre ellos. Hermanos, todos tenemos mucho que aprender de esta parábola. Tenemos que aprender que la gloria de Dios resiste al orgulloso, pero derrama misericordia sobre el humilde. La justificación es de Dios a través de Cristo. Así que los que reconocen sus pecados y no los que justifican a sí mismos serán justificados y perdonados por nuestro Dios. Así que te digo en el día de hoy, cuidado con el bla, bla, bla. Amén. Amén. Gloria a Dios.